Así de pie, leemos la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dios bendita su palabra. Amado Padre Celestial, te agradecemos que en tu inmensa bondad, en la muchedumbre de tu misericordia, nos permitas reunirnos el día de hoy aquí para adorarte como asamblea, como tu asamblea, como tu pueblo. Señor, pero queremos rogarte en esta hora, cuando ha de ser expuesta tu bendita y santa palabra en esta hora, Señor, que pueda penetrar la luz de tu palabra en nuestros corazones y alumbrar lo más recóndito de nuestra alma, sacudiendo aquellos cimientos que son de arena, que no han sido colocados por ti, aquellos rudimentos que son conforme al mundo y no según la sabiduría de Cristo, la roca eterna de los siglos. Te ruego, Padre, que tu palabra pueda hallar entrada a nuestros corazones, que no solamente entren por medio de mi voz a los oídos, sino que incluso entren a los corazones, que no sea una mera adquisición de una nueva información intelectual, lo cual es necesario, por supuesto, sino que vaya más allá de una mera aprehensión intelectual, que vaya a la transformación del alma, el mero centro, la ciudadela del ser de cada uno de nosotros, que golpee nuestro orgullo, que denigre nuestras pretensiones más altivas,
que desnude nuestras intenciones, así como están desnudas delante de tu rostro, que sean desnudas delante de nosotros mismos para ver nuestra condición y entonces arrepentirnos y cambiar. Que tu palabra, como espada de doble filo, afilada, penetre hasta partir el alma y el espíritu, que discierna entre nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y que cada uno de nosotros, así expuestos delante de tu palabra, no tengamos otra opción que arrodillarnos delante de ti y confesar que tú eres el Señor y nosotros somos tus siervos, para gloria de Dios Padre. Amado Padre Celestial, te ruego por mi propia persona, que en debilidad, como carne, como cualquiera de los que están aquí, se presente en esta hora ante ti para llevar la solemne responsabilidad de la instrucción de tu palabra. No me permitas, Señor, alejarme de la intención que has tenido tu Espíritu al inspirar estas Escrituras. Ni a derecha ni a izquierda, que me mantenga fiel sobre la hoja de la navaja, que camine fielmente, que interprete fidedignamente, que exponga con celo, con denuedo, con fervor, que predique como si fuera mi último día, que exponga aquello que es tu verdad, que los corazones sean transformados por tu palabra, pero que el mío, principalmente el mío como predicador de tu palabra, sea, Señor, transformado por tu palabra. Sea golpeado mi orgullo, toda jactancia y prepotencia sea quitada de mi alma. Señor, invoco tu nombre, invoco la asistencia de tu Santo Espíritu en esta mañana y en esta hora de predicación. No quiero ni debo confiar en mis propias facultades humanas. Quiero confiar en tu sobrenatural y todopoderosa agencia. Bendito Espíritu Santo, ven a mi vida, habla a tu pueblo, háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Trata con lo más recóndito, lo más hondo de nuestros corazones. Yo allí no llego, Señor, tú sí, tú sí. Que la exposición de tus palabras, Señor, nos alumbre, que sea lámpara a nuestros pies, que sea lumbrera nuestro camino, que sea esa palabra profética que alumbra, que arde en medio de la más oscura niebla que este mundo tiene. Que arda en medio nuestro, Señor, para saber cuál es el camino en el que deben andar nuestros pies. Estas cosas las rogamos, confiados en ti, porque ni aún para esto confiamos en nosotros mismos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Lo que hasta ahora hemos venido estudiando de esta hermosísima y poderosísima carta de Pablo a los Filipenses ha traído a nuestra consideración asuntos que son de vital importancia para el tiempo y la mente, el pensamiento paulino, y que evidentemente, dado que están fundamentadas en la verdad y la verdad es eterna, va más allá de los tiempos, es atemporal, va por encima de todo, obviamente nos deben interesar a nosotros también, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que cada una de estas cosas que han sacudido el corazón del apóstol Pablo y que él las ha estado narrando en esta carta para, de alguna manera, causar en los hermanos en Filipos, en los hermanos filipenses, atención a las verdades divinas, estas cosas que él ha venido narrando allí, estas impresionantes palabras que están allí, confirmadas por el testimonio de la conducta de Pablo, vienen a ser para nosotros también palabras desafiantes, vienen a ser para nosotros enseñanzas que nos golpean en el orgullo, que trituran, desmenuzan nuestra autosuficiencia. Pues vemos a un hombre completamente entregado a la obra del Señor, entregado al criterio y el decreto divino, que sea lo que sea que le ocurra, él da gloria al Señor y no tiene otra causa de vivir que la gloria y la honra del Señor. Si él vive glorificando a Cristo, él es feliz y gozoso. Si él muere glorificando a Cristo, él es feliz y gozoso.
Es increíble la manera, y digo increíble a modo de expresión, evidentemente, no con su sentido etimológico. Es increíble cómo el apóstol Pablo, al momento de expresar estas cosas y sabiendo nosotros que su testimonio es veraz, que él practica las cosas de las cuales habla, vienen a ser para nosotros una especie de puñetazo en la cara. De hecho, es de todas formas un puñetazo a la cara del cristianismo moderno. Bien. En los textos que tenemos que ver el día de hoy, para continuar con nuestra exposición, Pablo ha culminado en el versículo 21, exponiendo, o hemos nosotros terminado la exposición de las palabras de Pablo en el versículo 21, Pablo afirmando, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Habíamos visto con la bendita y santa palabra del Señor que verdaderamente para el apóstol Pablo el vivir era Cristo. Pablo no estaba siendo poético. Es verdad que muchas de esas palabras hacen nacer de nosotros afectos y sentimientos tales que cuando las leemos son como poesía a nuestra alma, son como música al oído de un músico, buena música al oído de un músico. Es verdad, pero Pablo no estaba siendo poético. Estaba exponiendo la verdad. Cuando Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, él no estaba sentado en una cómoda cama con aire acondicionado, con un televisor con 350 canales y todas esas comodidades que generalmente el cristiano del día de hoy tiene. Y valga la acotación, no estoy condenando estas cosas, sino que él no estaba en esa posición tan confortable. Cuando él dice, para mí el vivir es Cristo, realmente él ha agotado cada momento de su vida después de que fue convertido, estrellado por el Señor. Él ha vertido cada minuto de su vida en ganar el conocimiento de Cristo, de entender la voluntad del Señor, la buena y santa y perfecta voluntad del Señor. Se dedicó a conocerle cada vez más en las Escrituras. Estas cosas, para mí el vivir es Cristo, son una realidad en la boca de aquel que escribió esto. Por eso, por supuesto, y como culminábamos en el sermón anterior, no puede haber otra congruente consecuencia que decir, el morir es ganancia. Solamente a alguien que verdaderamente su vida ha sido Cristo, que todo lo que ha querido ha sido honrar a Cristo, que cada hálito de vida entra y salida es para darlo a Cristo. Aquel que escribía, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria del Señor. No había otra consecuencia lógica, consecuencia congruente, consistente con vivir para Cristo completamente, que entender que si muere es perfectamente una ganancia. Pablo se había dedicado a predicar el evangelio de la vida eterna en Cristo Jesús. Una vida imperecedera, una vida que es mayor que la vida que uno vive en esta tierra. Él no podía menos que comportarse consistentemente con lo que predicaba acerca de la vida eterna en Cristo Jesús. Si en Cristo Jesús hay vida eterna y yo he vivido toda mi vida para agradar a Cristo porque me ha dado vida eterna, morir no vendría a ser para mí ningún obstáculo. Al contrario, traspasar el umbral de la muerte es para mí, o resulta ser para mí, ganancia. Y este es el contexto en donde nos narra el versículo 22. Y dice de esta manera, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y aunque voy a tomar este texto como base, quiero que sigamos leyendo hasta el 24, porque iré tomando de estos versículos para entender mejor esto que él está diciendo en el 22. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces yo no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora, volvamos brevemente al versículo 22. Pablo dice, mas si el vivir en la carne.
Veamos lo que él viene hablando. Él viene hablando acerca de que la obra del Señor es lo que consume sus pensamientos. Y más allá de sus pensamientos, porque hay muchos pensadores y pocos hacedores, es lo que ha consumido la vida del apóstol Pablo, no solo sus pensamientos. Pablo ha pensado para gloria de Cristo y Pablo ha vivido para gloria de Cristo. Pero mientras vemos todo esto, sabemos que el apóstol Pablo se enfrenta no solo a los sufrimientos, sino a los mismos pecados que se encuentran en la carne, con los que cada uno de nosotros también debe bregar, o contra los que nosotros debemos bregar como cristianos. Ahora, hay que acotar algo. Cuando el apóstol Pablo dice, mas si vivir en la carne, esta expresión debe entenderse muy bien a lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia. Él no está diciendo si vivir en la carne como si se estuviera refiriendo a vivir conforme a la carne. Primera distinción que quiero hacer en esta frase. Sé que cada uno de nosotros ha recibido inteligencia del Señor, pero por si a alguno se le está zafando un poquito un tornillo y piensa que más si vivir en la carne significa vivir conforme a la carne, le recuerdo que el apóstol Pablo en Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Entonces moriréis. Así que cuando el apóstol Pablo dice, mas si vivir en la carne y todo el resto de las cosas que dice, no se está refiriendo a vivir conforme a la carne. Vivir en la carne está haciendo referencia en vivir en este cuerpo hecho de carne. Porque él ha hablado una y otra vez contra el andar conforme a la carne. Se refiere entonces a permanecer aún en este plano carnal y físico, mientras está aquí. Y por supuesto en este contexto realizar la voluntad del Señor, como por supuesto el resto de la expresión o de la frase del apóstol Pablo en el versículo 22 nos da una muestra. Ahora, antes de continuar con este texto, hay algo que debemos notar, como dije. Pablo siempre ha hecho diferencia entre andar en la carne y andar conforme a la carne. Lo primero, todo ser humano lo ejecuta. Toda persona, por supuesto, anda en un cuerpo de carne. Pero lo segundo, solamente los no regenerados andan así, conforme a la carne. Los hijos de Dios no andan conforme a la carne, aunque andan en esta carne. Ellos andan en esta carne, pero no andan conforme a los deseos de esta carne. Fíjense, otros pasajes en los que Pablo se expresaba de esta manera pueden ser 2 Corintios 10:3. Él dice en 2 Corintios 10:3, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. No luchamos conforme a esa carne. ¿Lo ve allí? Nuevamente la misma idea, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nuevamente dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy el que vive en mí, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces entendemos claramente que el apóstol Pablo al decir, mas si el vivir en la carne tal y tal y tal, no se está refiriendo a que él va a vivir conforme a los apetitos de la carne, sino que mientras vive en este cuerpo hecho de carne, él quiere procurar hacer la voluntad del Señor. Y esto es necesario que lo entendamos, por lo que más adelante iremos a decir acerca de él. Pablo no está para gratificar los deseos de su carne, ni siquiera si son deseos legítimos como el de la libertad, el de tener su cuerpo ya libre de la cárcel, o incluso el de no seguir sufriendo más castigos, turbulencias, agonías, insultos, naufragios y todas aquellas cosas de las cuales en abundancia en el pasado ya hemos hablado del ministerio de Pablo. Ahora es bueno recordar las palabras del apóstol Pedro. Se asemejan mucho a las palabras del apóstol Pablo, y con esto cierro este breve paréntesis de la frase del apóstol Pablo. Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 2, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios.
Cada uno de nosotros le resta un tiempo en la carne. A los niños, si así la voluntad del Señor lo permite, pues mucho más tiempo que a los adultos y a los adultos mucho más tiempo, por supuesto, que a los ancianos. Pero una misma y única norma es sobre todos aquellos que confiesan aferrarse al pacto del Señor en amor. Y es que el tiempo que ellos o nosotros tengamos en la carne, no nos queda este tiempo para nosotros prestar atención a las pasiones humanas, sino que más bien para la voluntad de Dios. Y este texto de Pedro es muy acorde a lo que Pablo venía diciéndole a los filipenses. Decía: yo quiero que ustedes crezcan en el amor y abunden en el amor hacia el conocimiento y el discernimiento, hacia la ciencia y el discernimiento. ¿Por qué? Quiero que aprueben lo que es mejor y glorifiquen a Dios. Tengan fruto de justicia para dar gloria a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que básicamente en estas dos sentencias o frases el apóstol Pedro en su texto nos ha dicho. Que lo que queda en la carne ya no es para andar conforme a las pasiones, sino para procurar la voluntad de Dios. De esto es lo que está hablando el apóstol Pablo en el versículo 22, al decir: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo no está pensando en el beneficio de su carne. Pablo no está pensando ni siquiera en salud, en libertad, en riqueza, comodidad o cualquiera de las cosas que en algunos contextos son legítimas. Pablo está pensando en otro tipo de beneficio, otro tipo de agrado hay en el corazón del apóstol Pablo. Ahora, él afirma el apóstol Pablo que vivir en la carne podría resultar beneficioso para la obra. Escuche bien, podría resultar beneficioso para la obra. El vocablo que el apóstol Pablo utiliza significa literalmente frutos. Significa eso literalmente, fruto, carpos. Ahora, cuando se utiliza literalmente, obviamente significa esto que estoy diciendo, fruto, pero cuando se utiliza figurativamente, significa provechoso, sustancioso, de ganancia, beneficioso, o utilizando fruto, pero como adjetivo, fructífero. Entonces el apóstol Pablo dice que hay algo que mientras él puede estar en la carne, puede resultar fructífero. Pero vemos, según las palabras del apóstol Pablo, que no se refiere fructífero para él en el sentido de que él pueda salir beneficiado física o materialmente. No está hablando de riquezas en el sentido de que él fuera a llegar a ser adinerado si todavía se mantenía. La razón por la cual él habla estas cosas es porque hay un beneficio que va más allá de su propia vida, el beneficio de la obra. Aquí nuevamente seguimos viendo el corazón del apóstol Pablo, abierto en esta carta. Él confiesa ahora en este texto que él no sabe qué escoger entre estas dos opciones. Permítame colocarlo de una manera, permítame dibujarle la realidad para que pueda entender un poco. Hay dos opciones según la sentencia del apóstol Pablo. Una es irse con Cristo. La segunda es permanecer en la carne, ¿cierto? Es básicamente lo que el apóstol Pablo ha dicho. Tengo dos opciones y de las cuales yo no sé qué escoger. Una es irse con Cristo, lo cual más adelante dice que es muchísimo mejor. Y la segunda es permanecer en la carne si esto resultara en beneficio para la obra. Ahora, supongo que no es necesario recordar todo el gran listado de sufrimientos y dificultades terribles que Pablo ha tenido que afrontar mientras ha estado viviendo en la carne. Pues ya nosotros lo hemos hecho en sermones pasados. Sencillamente el apóstol Pablo ha sufrido demasiado mientras ha permanecido en la carne. Mientras él ha estado en esta tierra, ha tenido suficiente sufrimiento como para nosotros saber que permanecer en la carne duele. Que permanecer en la carne duele. Y si de alguna manera nosotros pensar en permanecer en la carne, nosotros nos duele, no tenemos ni idea cuánto dolía a Pablo. Entonces, para más de un cristiano aquí en medio nuestro, no habría ninguna discusión. Para más de un cristiano en esto, elegirían inmediatamente el partir con el Señor. Aquí no hay discusión. Creo que la mayoría de nosotros de alguna manera le dicen permanecer en la carne con todo lo que está sucediendo o partir con el Señor. ¿Qué deseas? 1, 2, 3. No llegas a 3. Apenas terminas la pregunta, irme con Cristo. Ya, yo no quiero más nada. Este mundo que fenezca, que perezca, esto es una locura. Esto se está volviendo chicha, todo esto aquí. Según la expresión coloquial venezolana, se está volviendo una porquería.
Aquí no hay nada que discutir, aquí no hay opciones. Aquí no hay opciones. Irme con Cristo es lo único que hay. Eso es lo que el cristiano, y sobre todo el de las últimas generaciones, ha venido de alguna manera mostrando. Vivir conforme a irme con Cristo y ya. Yo solamente quiero que ya todo esto acabe. Tengo demasiado sufrimiento en esta tierra. Hay demasiada confusión en las calles. En la iglesia hay demasiadas falsas doctrinas y demás cosas. Así que yo sencillamente no quiero ya estar más aquí en la tierra. Yo quiero irme con Cristo. Pablo dice que legítimamente eso es muchísimo mejor. Pero para que entendamos un poco el corazón del apóstol Pablo expresado en esta carta, él dice que él no sabe qué escoger entre permanecer en la carne, aun con todo el sufrimiento que eso le ha causado a él, e irse con Cristo. ¿Por qué? Fíjense, para colocarle un poco más de sal a la herida, el apóstol Pablo dice: estoy puesto en estrecho. Él dice literalmente: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ahora, sígame un momento en ello. El vocablo que el apóstol Pablo utiliza es suneco. Este vocablo significa, escuche bien, presta atención acá: comprimido, apretado, presionado, por supuesto estrecho, constreñido, apremiado, angustiado. Santo cielo. O sea que no es nada más que tiene una forma de indecisión, es la indecisión la que presenta el apóstol Pablo. Algo que está comprimiéndole el pecho hasta la angustia. Pablo se encuentra constreñido, que no sabe qué elegir entre si permanecer en la carne con todos los sufrimientos que eso conlleva, o irse y partir con Cristo, por supuesto. ¿Qué está pasando en la mente del apóstol Pablo? Tan fácil que es elegir, por supuesto, irse con Cristo y ya, soltar toda esta cantidad de cosas que en el mundo causan tanto dolor, y particularmente a él. Particularmente a él. Pablo se siente angustiado y estrechado para escoger entre partir con Cristo y seguir sufriendo aquí. ¿Por qué le resulta tan difícil? Es solamente declinar la opción de sufrimiento y escoger irse con Cristo. ¿Cuál es la razón de su agonía? ¿Cuál es la razón de su estrechez? ¿Por qué se siente tan comprimido, tan procesado, tan apretado en su corazón? El asunto él lo ha dejado claro de una manera desafiante, y es por eso que digo que las palabras de Pablo no son poesía. Lo ha dicho de una manera muy clara, pero desafiante: si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Para el apóstol Pablo, no es meramente la consideración, o no es la consideración y preocupación acerca de su condición física. Pablo no tiene su mente en que he sufrido mucho estando en la carne y en esta tierra. Ya yo quiero partir e irme con Cristo porque hay demasiado sufrimiento. Yo estoy preso, estoy coartado en mis libertades, no como bien en esta cárcel. Yo me quiero ir con Cristo, no soporto esto. Eso es egocéntrico. Yo. Pero lo que Pablo nos muestra en este pasaje, la razón de la indecisión del apóstol Pablo no es el Señor o yo quedarme aquí. La indecisión del apóstol Pablo es o la gloria de Cristo allá en los cielos y compartir con Él, o la gloria de Cristo aquí en la tierra mientras se expande el Evangelio. ¡Wow! Este hombre no era egocéntrico. Él no estaba preocupado por su integridad física. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Estoy puesto en estrecho, estoy comprimido, no sé qué escoger. He aquí la indecisión de Pablo. Pablo estima como aceptable todo el sufrimiento que pueda llegar a recibir en su carne, si a través de la predicación del Evangelio, la defensa de la fe y la enseñanza de las Escrituras, la obra de Dios se ve fructificada, como vimos con la definición de la palabra carpos. Fructificada, aprovechada, beneficiada. Es decir, desde la perspectiva del apóstol Pablo, todas estas cosas, el beneficio de la obra, lo fructífero de la obra, está primero que su integridad física, primero que su salud, primero incluso que su libertad, está primero que todo.
Realmente es un hombre que cuando dice para mí el vivir es Cristo, él no está mintiendo. No es un eslogan para Facebook. Él está diciendo una verdad. Él vive para la honra y gloria de Cristo. Para el apóstol Pablo, ir a la gloria del Señor o el avance del reino de Cristo en la tierra son cosas que están antes de su salud o integridad física. Ahora, con todo esto, y es lo que vemos en el pasaje, Pablo se inclina más hacia el beneficio de la obra del Señor. Esto viene a ser de alguna manera una especie de cachetada al cristianismo egocentrista y confortable del día de hoy. Porque el apóstol Pablo no solamente no está pensando en sí mismo, sino que incluso piensa más allá de sí mismo en aquellos que pueden beneficiarse de él y que la gloria de Cristo puede expandirse por medio de su obra. Si para esto él tuviera que morir, entonces él escoge la muerte. Si para esto él tuviera que sufrir cárcel, entonces él escoge la cárcel. Si para esto él tuviera que sufrir enfermedades, látigos, naufragios, entonces él los escoge. Esta es la razón por la cual vemos un apóstol Pablo tan entregado y de buena manera, de buena voluntad, recibiendo todo lo que le ha venido por la causa de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Él no vive una vida ensimismado. No vive una vida girando en torno a sí mismo y sus propias necesidades, proyectos y sueños. Él vive una vida conforme a la voluntad del Señor, para glorificar al Señor y para que la obra de ese Señor se vea fructificada. Casi se podría oír al apóstol Pablo en medio de su encarcelamiento orar en las madrugadas como el salmista en el 71:18. El Salmo 71:18 dice: y aún en la vejez y las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Para este hombre, el vivir era verdaderamente Cristo. Es como si cada versículo de este pasaje gritara todo por el pacto y la corona de Cristo. Un hombre entregado a la causa de Cristo. Sin duda alguna, un verdadero ministro de este glorioso evangelio. Lo que podemos ver del apóstol Pablo en estas líneas y en su conducta muy bien testificada en las Escrituras es muy distinto a los obreros fraudulentos y mercaderes de la fe que se benefician ellos mismos mientras tuercen el evangelio. ¿Se da cuenta de la gran diferencia? Insisto, lo repito, todo lo que la Escritura nos muestra del testimonio del apóstol Pablo, prefiriendo sufrir cosas que van en detrimento de su propia persona, es distinto a lo que el día de hoy se nos muestra con los fraudulentos mercaderes de la fe que hay en muchas iglesias el día de hoy, que torciendo las Escrituras, en detrimento, quiero decir, de las Escrituras, ellos buscan su propio beneficio. Pablo prefiere permanecer en la carne recibiendo insultos, sufrimientos y dificultades porque es más necesario por causa de vosotros, dice el versículo 24. ¡Wow! Pablo recibiría de buena gana más sufrimiento en su carne si con ello puede continuar confirmando la palabra de Dios en los corazones de los hermanos en la fe. Eso es completamente distinto a los ministros de hoy. Ellos sí andan según la carne. ¿Se entiende la diferencia? Claro que sí, por eso hice esa distinción. Ellos sí andan según la carne, embaucan y traicionan a los hermanos en detrimento de la obra del Señor. Ellos no piensan en que la obra del Señor sea fructificada, sino que su patrimonio personal fructifique. Traicionan, embaucan, manipulan, tuercen las Escrituras, siempre que ellos puedan salir beneficiados. Entre comillas lo pongo porque ese beneficio es efímero y temporal. Es un camino que a ellos parece que les es derecho, pero nosotros sabemos cuál es su fin, ¿cierto? Es un fin de muerte, de destrucción. Ahora,
La palabra nos muestra que el corazón de los falsos ministros o los falsos maestros, por supuesto, es muy distinto al corazón del apóstol Pablo. Si consideramos cómo el apóstol Pablo amaba a los filipenses, si vemos y creemos que las palabras colocadas sobre este papel no solamente eran palabras que se las lleva el viento, sino que era la expresión verbal, por así decirlo, la expresión escrita de la conducta veraz del apóstol Pablo, entonces veremos que había un abismo de diferencia entre Pablo como ministro y muchos ministros el día de hoy. Una cosa que se ha reclamado muchísimo en estos días es precisamente que los ministros han abandonado su ministerio. Se han ido corriendo a enconcharse en sus casas porque tienen temor de la muerte, temor del sufrimiento, temor de una enfermedad. Pero hay muchos que aparte de este temor han sido pero tan hipócritas y tan asalariados que aunque no pueden ir a visitar a los hermanos, no salen a hacer la obra que debieran hacer, sí les mandan el mensajito y la llamada para que le manden el sobrecito y el dinero, porque no se pueden olvidar de la obra del Señor, porque es para el Señor, ¿no? Y lo que ellos debían hacer con la iglesia, ¿para quién era? ¿Quién los colocó en la iglesia? Si el don verdaderamente es divino, ¿no fue el Señor que los estableció? ¿No fue el Espíritu Santo que los estableció como sobreveedores de la grey? ¿Por qué abandonan el rebaño? ¡Ay de los pastores!, dice el profeta, dice el Señor por medio del profeta. ¡Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos! ¿No son mis pastores para apacentar mi pueblo? Yo estoy contra ellos, dice el Señor. ¿Eso era un problema nuevo? ¿Se da cuenta, hermano? Más de 2000 años atrás el Señor estaba diciendo esto. Eso no es un problema nuevo. Los falsos ministros siempre han existido. Los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos maestros y aún los falsos hermanos siempre han existido. Si no fuera por esta bendita palabra del Señor, si no fuera por la ley del Señor que es luz en medio de las tinieblas, cada uno de nosotros sería arrastrado conforme a cualquier viento de doctrina. Esta es la palabra profética más segura a la cual cada uno de nosotros hace bien en prestar atención. Ella arde en medio de la oscura niebla hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, porque cada uno de estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto esta palabra no es de interpretación privada o personal. La Escritura interpreta la Escritura. Hermano, lo que le estaba citando hace rato es 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 hasta el final del capítulo. La palabra del Señor ha venido a ser la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Ahora, el apóstol Pablo en su carta más adelante va a dar algunas advertencias. Ya más adelante, por supuesto, veremos estas cosas, no en nuestra predicación hoy, pero más adelante en la carta veremos que el apóstol Pablo está preocupado por la condición de la iglesia en Filipos. La iglesia en Filipos tendría, en el momento en el que Pablo está escribiendo la carta, algunos 10 años aproximadamente de su conformación, y ciertamente era una iglesia que había crecido mucho. Había crecido mucho porque ya cuando tenían 10 años tenían ancianos y diáconos. Ya tenían presbíteros, episcopos o obispos y diáconos trabajando en medio de ellos. Ya había llegado a tener orden en medio de ellos. Pero con todo esto, Pablo le preocupa que hay algunas personas que puedan estar metiendo algunas doctrinas que le hagan daño a la iglesia. Que pueden haber algunos malos obreros que pudieran estar haciéndole daño a la iglesia. Y en medio de todo ello vemos nuevamente el corazón del apóstol Pablo allí reflejado. Hechos capítulo 20 nos dice o nos narra Lucas allí que cuando Pablo llama a los ancianos de Mileto, cuando los llama, les reprende, les aconseja, les exhorta y les dice: mire, presten atención al ministerio que el Señor les ha dado, porque ha sido el Espíritu Santo quien los colocó como sobreveedores sobre la iglesia que costó la sangre del unigénito de Dios. No es cualquier cosa.
El cuidado de la grey del Señor no es cualquier cosa. Si de alguna manera la iglesia hoy adolece de no tener madurez ni doctrina verdadera, de no tener una sólida convicción que los lleve a arrojarse como nuestros hermanos en el pasado se arrojaban a los dientes de las fieras, es por causa de que el púlpito ha sido prostituido. Porque hay pastores que no tienen doctrina del Señor, no tienen palabra del Señor, no conocen la ley. Y por lo tanto el pueblo no puede ir a consultar la ley del Señor de su boca. Son sacerdotes que no temen al Señor. Y entonces el pueblo perece. El pueblo perece por falta de conocimiento, como dice Oseas capítulo 4. Y dice el Señor: por cuanto has desechado el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio, a ti y a tus hijos. Wow. Pablo entiende bien estas cosas. Todos estos profetas que he citado, Pablo los conoce muy bien. Pablo es un erudito de la ley del Señor. Y aun cuando es un erudito del Señor, le dice a Timoteo: mira, cuando vayas para allá, te traes el capote que dejé allá y te traes también los libros y mayormente los pergaminos. Pablo era un hombre de lectura. Ahora hay pastores que dicen: no, es que yo no soy mucho de leer, yo soy más de escuchar y ver, me siento a ver una película acerca de Jesús. Señor Jesús, bendito sea el Señor. El Señor tenga misericordia. De hecho ha tenido mucha. El Señor tenga más misericordia de su pueblo. No soy mucho de leer. 2000 años de historia y hay una población pastoral acéfala, sin cabeza, sin entendimiento de nada acerca de estas cosas, que no conocen la Escritura, que jamás han leído toda la Escritura ni una sola vez, y están allí puestos en lugares de distinción frente a todos, guiando a la grey. ¿Hacia dónde? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, bien conocidas por el apóstol Pablo, un excelente ministro del Señor, es que si un ciego guía a otro ciego, ¿qué ocurrirá? Fuerte, ¿qué ocurrirá? Los dos caerán en el mismo hoyo. ¿Qué es lo que nos muestra la Escritura de las palabras y testimonios del apóstol Pablo? Que Pablo era verdaderamente un ministro del Señor. Cuando Pablo ruega que los filipenses abunden más y más en el amor de toda ciencia y discernimiento, no estaba pidiendo para los filipenses algo que él mismo no estuviera buscando y por supuesto creciendo cada día en ello. Y si el apóstol Pablo, que escribió 2/3 del Nuevo Testamento y tenía el conocimiento que tenía, aún seguía procurando el conocimiento del Señor, y él decía, como lo dice en esta misma carta: he dejado todo por estiércol para aprender el conocimiento de Cristo. Todo lo que antes era para mí riqueza lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque quiero el conocimiento de Cristo. Pablo no era un hombre inconsistente. Pablo no era un hombre incongruente. Buscaba el conocimiento y quería que los filipenses buscaran también la ciencia y el discernimiento. Aún más allá de ello, y es lo que debería cachetear nuestro cristianismo el día de hoy, Pablo no solamente está mostrándonos que él ama a Cristo y quiere más de Cristo, está mostrando que él está dispuesto a todo por Cristo. Lo ha dejado sellado. Su vida y testimonio es un sello de su amor por Cristo, no son sus palabras nada más. De alguna manera vemos aquel principio del apóstol Juan en su carta, dispuesto y practicado por Pablo en este contexto. Hijito, no améis de boca y de lengua y de palabra, sino que en hecho y en verdad. Pablo amaba al Señor en hecho y en verdad, no solamente en palabras. No es que le estaba diciendo algo a los filipenses que él mismo no era capaz de practicar. Y esto es lo que hace que estos pasajes sean una cachetada a la forma de cristianismo que llevamos hoy día. Porque cuando dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿cuántos de los cristianos de hoy pueden decir genuinamente esto? Digo genuinamente porque repetir hasta un loro puede. Podemos enseñar a nuestros hijos: repite, hijo,
Allí, sí, Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, hijo, toda la semana repitiéndolo. Y el domingo pasa adelante, te vas a ver bonito diciendo Filipenses capítulo 1, versículo 21. No es igual, no es lo mismo. El corazón del apóstol Pablo es otra cosa. El corazón del apóstol Pablo está puesto en Cristo. El corazón del apóstol Pablo está puesto en la encomienda que Cristo le dio. Él es un ministro distinto. Y cualquiera de nosotros pudiera ser tentado a pensar, bueno, es que él lo hacía porque era ministro de Cristo. Ya, pero es que no te das cuenta que en la Escritura ¿es esa la conducta que debe tener un cristiano? Entregada a la causa de Cristo hasta el fin de sus días, entendiendo que ya su vida no le pertenece, sino que le pertenece a aquel que ha dado su vida por él. Si Cristo ha dado su vida por mí, ¿de qué me va a servir esta vida aquí en la tierra si no es para vivirla para Cristo? Entonces vemos aquí la indecisión de Pablo, ¿no? No estaba pensando partir de aquí, aunque eso lo consideraba muchísimo mejor, y eso tiene un significado bastante profundo. Por supuesto que es muchísimo mejor, es superlativo, es en grado superlativo, es muchísimo mejor. Pero el apóstol Pablo dice, quedarme aquí por causa de ustedes es más necesario. ¡Wow! Podemos ver sus pensamientos a través de estas palabras. Jesucristo ha dicho en Mateo capítulo 12 que de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos decir que de la abundancia de lo que había en el corazón del apóstol Pablo escribía su pluma. Está preso y maltratado por la proclamación del Evangelio. Pero si seguir vivo resulta en provecho del Evangelio, si resulta en provecho de la obra del Señor, él quisiera seguir vivo aún con esos sufrimientos que representan para él angustia. Y todavía hay más, porque su corazón pastoral le lleva a pensar en los hermanos particularmente al decir, quedar en la carne, dice claramente, es más necesario por causa de vosotros. ¡Qué hermosura de corazón! Distinto a los ministros del día de hoy, ¿no? Que ellos piensan en lo que es necesario para ellos. ¿Qué es lo más necesario para mí? ¿No? Entonces, si mi carro está dañado, pongo a toda la iglesia que busque cómo resolverme mi carro. ¿Qué es lo más necesario para mí? Y ojo, no estoy diciendo que eso estuviera mal. Estoy diciendo que cuando eso se tiene como método de vida, si es así, si ese es el factor que distingue el ministerio de un hombre, ese hombre no tiene el sello del aceite de la unción del Señor ministerial en la frente, no lo tiene. Vive para sí mismo, está entregado para sus propias peticiones. Pablo no. Él piensa en lo que es necesario por causa de vosotros. Es decir, si debo seguir vivo, esto que sea para poder hacerlos a ustedes crecer conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Lo que sea más necesario para que ustedes como iglesia puedan crecer. Voy a hacer todo aquello que sea necesario por causa de vosotros. No importa si estando en la carne tengo que afligirme más y más. ¡Qué corazón! ¡Wow! ¡Qué determinación! ¡Qué compromiso! ¡Qué responsabilidad! Es la cachetada ministerial a los ministros. Y es la cachetada cristiana a los creyentes de hoy. Estoy puesto en estrecho, estoy puesto en apretanza, estoy comprimido. He colocado aquí una analogía acerca de ello, pensando en el huerto del Getsemaní. Y he colocado de Pablo, ciertamente el más puro y suave aceite ha brotado de este muy aprisonado olivo. Se entiende que el olivo debe apretarse lo suficiente, espachurrarse, como decimos en el coloquio, aplastarse para poder sacar un aceite de oliva puro. Y todo ese proceso lleva compresión, lleva fuerza, lleva una fuerza consistente. He aquí.
a uno que está siendo apretado, comprimido, puesto en estrecho, y aún en medio de toda esta situación de presión, de constreñimiento, de estrechez, no responde con maldiciones y con cualquier otra cosa en su defensa o algo así, sino con el más suave y puro aceite de agradecimiento a Dios y de deseo de glorificarle a Él. ¡Wow! Culmino con las palabras de el comentarista reformado William Hendrickson, que dice acerca de este pasaje de esta hermosa manera: el magnánimo Pablo está dispuesto, si es la voluntad de Dios, a renunciar a las embelesadoras glorias celestiales, a fin de que su corta vida sea alargada en interés, entre otras cosas, de los filipenses. La necesidad de la iglesia pesa sobre él más que el anhelo de su propia alma. Wow. Es tremendo esto. Porque cuando consideramos que este es el corazón de este ministro, nos lleva de alguna manera a sopesar la conducta y el corazón de los ministros del día de hoy, conforme a este estándar que vemos en la Escritura. Y si somos lo suficientemente rigurosos como para no rebajar el estándar, encontramos que la mayoría de los ministros, al ser pesados, son hallados faltos. No me preocupa, porque el Señor siempre hace limpieza en su iglesia. En todas las eras Él lo ha hecho. Toda vez que la iglesia llega a una condición de apostasía, de tremenda cantidad de pecado, de errores, el Señor hace limpieza. El Señor ha hecho reformas todo el tiempo. Y mi corazón anhela que de alguna manera en nuestra nación ocurra uno también. Pero si hay algo que podemos ver nosotros en estas palabras, en este pasaje del apóstol Pablo, es el patrón, y no menos, de lo que un verdadero ministro debería ser. Entregado en cuerpo y alma a la obra del Señor, al crecimiento y maduración de la iglesia del Señor. Que el bienestar de la iglesia esté por encima de sus propios anhelos y peticiones y sueños. Pero vale aclarar y acotar, y con esto finalizo el sermón, que lo que él hace como ministro no es solamente porque tiene el compromiso ministerial delante del Señor, como antes lo vimos por la Escritura. Él tiene impuesta una necesidad. Tiene necesidad de hacer aquello y lo hacía. Es decir, él está haciendo esto porque es un creyente que ama a Cristo, ama el reino de Cristo y considera que forma parte del reino de Cristo y por lo tanto quiere servir en el reino de Cristo para el beneficio de la obra del Señor. Dos preguntas en reflexión. ¿Hemos investigado nuestro corazón conforme a la palabra del Señor, siendo críticos, honestos y objetivos, para ver si nuestro corazón realmente ama al Señor, a su iglesia y a su reino? Segunda pregunta: ¿es verdaderamente nuestro amor para con el Señor tan consistente que pasa de estar únicamente en las palabras para llegar incluso a ser consumada en la práctica, de tal manera que incluso nuestra vida selle nuestra profesión de labios? No me responda a mí. En oración, respóndale eso al Señor. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, no hay nadie como tú. Tú eres grande, Señor.
ciertamente cuando miramos tu grandeza, entonces somos conscientes de nuestra pequeñez. Pero mientras no estamos mirando tu grandeza, nos sentimos altos y grandes. El orgullo y la pretensión vienen a nuestra mente. Buscamos vivir para nosotros mismos. Nuestras agendas, sueños y proyectos entonces toman todo. Pero cuando consideramos tu grandeza y la grandeza de tu reino, que es más grande que nosotros, es allí cuando comenzamos a ver nuestro tamaño delante de ti. Y cuando llegamos a tomar de la humildad de reconocer nuestra pequeñez, es allí cuando tú nos exaltas y nos usas para el avance de tu reino y la gloria de tu nombre, y encontramos utilidad a esta vida. Es cuando llegamos a estar puestos en estrecho, como el apóstol Pablo. Porque aunque partir contigo es mucho mejor, es muchísimo mejor, disfrutar de la gloria eterna es muchísimo mejor, entendemos que permanecer en esta tierra para al menos alcanzar un alma más, Señor, un alma más, para que la obra de la predicación sea expuesta, para que tu obra sea, Señor, beneficiada, aprovechada, al menos de los granitos de arena que pudiésemos nosotros colocar, o quizás un bloque, no lo sé, Señor. Que tanto estuviésemos dispuestos nosotros a dar y hacer por tu causa y por tu nombre. Pero es allí cuando comienza entonces a tener nuestro corazón una forma de indecisión, porque sabemos que permanecer aquí en la tierra es más provechoso para muchas personas si es que hemos estado viviendo conforme a tu palabra. Y eso entonces nos sobrepuja el corazón. Amado Dios, Señor, que tu misericordia sea tal para con nosotros como iglesia, que nuestros corazones puedan estar sobrepujados con el deseo de honrarte a ti. Llévanos a estar también en esta indecisión, Señor, que no seamos tan ligeros en decir, sí, ya yo me quiero ir contigo, Señor. Lo cual es legítimo, irnos contigo, por supuesto, debemos desear estas cosas, Señor. Pero hemos entendido por tu palabra que ese facilismo y ese escapismo vestido de piedad, de quererse ir contigo y abandonar la obra que tú a cada uno de nosotros como creyentes, como pactantes contigo, tenemos, es pecado. Queriendo irnos contigo cuando no hemos hecho ni la mitad de lo que tú nos has mandado hacer, está mal, Señor. Está mal. Es como que contratásemos un trabajador, Dios mío, y pactásemos un contrato con él para que él llevara a cabo algo. Y a mitad de camino, o menos de la mitad de camino, él dijera sencillamente, ya yo me quiero ir de aquí. Y quiero que me pagues, de hecho, todo el trabajo. Aunque no lo he hecho, no he hecho nada, ni la mitad siquiera. Señor, que no suceda esto con nosotros. Que nuestro corazón no sea tan ingrato contigo. Que nuestro corazón sea para amarte a ti con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y por supuesto, que entonces podamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si queremos entonces ir a tu gloria, que amemos a nuestro prójimo de esta manera, deseando que ellos también vayan a la gloria junto contigo. Y entonces trabajemos por lo que es más beneficioso para tu obra. Padre, estas cosas las ponemos en oración ante ti, sabiendo que muchos de nosotros podríamos volver iguales a nuestras casas después de haber escuchado esto. Pero confesamos que nuestro deseo es que tú nos transformes y que jamás volvamos a ser igual. Encomendamos nuestras almas a ti, amado Dios. Usa nuestra vida. Repréndenos, exhórtanos, corrígenos, enderézanos. Que te amemos de tal manera que entendamos cuál es nuestra identidad y nuestro compromiso pactual contigo. Tú nos has amado con un amor en pacto. Nuestro amor debe ser un amor pactual hacia ti. En términos de un pacto, así debemos amarte, en entrega. Como tú nos has amado incondicionalmente, así debemos amarte incondicionalmente. Así debemos servirte incondicionalmente, porque tú
Tú, Señor, no escatimaste el ser igual a Dios como cosa en la cual aferrarte, sino que te desvestiste y te vestiste de nosotros, para que estando en la condición de siervo, fueses humillado, golpeado, maltratado y crucificado, llevado a muerte, y no cualquier muerte, muerte de maldición. Te hiciste maldito. Todo esto hiciste siendo tú el grande, el excelso, el sublime, el eterno, el Elión, el Dios altísimo. Y lo hiciste para traer beneficios a nosotros. Lo hiciste para que tu misión de missio Deo pudiera tener beneficio. Para que tu misión se viera beneficiada, la de alcanzar a los perdidos. ¿Cómo podríamos ser nosotros, Señor, menos que corresponder a ese amor de la misma manera, dando todo, incluso si llegamos a ser humillados, maltratados o muertos? ¿Cómo podríamos nosotros hacer algo menos que esto? Para el avance de tu obra, para el beneficio de tu obra, para el avance de tu reino, para la gloria de tu nombre. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a vivir por el pacto y la corona de tu Hijo Jesucristo, porque a Él hemos llamado Señor, a Él hemos llamado Rey, a Él hemos llamado nuestro Salvador. Gracias, amado Padre Celestial.